Víctor Orbán, un baluarte del cristianismo y la familia en Europa. 1 de febrero de 2025. En el panorama político europeo, Víctor Orbán se distingue como una de las figuras más controvertidas y al mismo tiempo más decididas en la defensa de las raíces cristianas del continente. El primer ministro húngaro ha hecho de la protección de la fe y el fortalecimiento de la familia la piedra angular de su política, oponiéndose firmemente a las tendencias globalistas y secularistas que amenazan la identidad de la civilización occidental. Un defensor de las raíces cristianas. Víctor Orbán siempre ha afirmado con claridad que Hungría debe seguir siendo un país cristiano. Ha promovido leyes para proteger la libertad religiosa y ha apoyado innumerables iniciativas para la recuperación del patrimonio espiritual europeo. Mientras otros gobiernos ceden ante la presión de una secularización cada vez más agresiva, Orbán ha fortalecido el papel de la Iglesia en la sociedad, protegiendo los valores tradicionales y reconociendo la centralidad de la fe en la construcción de una nación fuerte y cohesionada. Una política a favor de la natalidad y la familia. La familia es el pilar de la sociedad húngara bajo el liderazgo de Orbán. Para contrarrestar el declive demográfico que afecta a Europa, su gobierno ha implementado medidas sin precedentes: incentivos económicos para familias numerosas, exenciones fiscales para quienes tienen más hijos, préstamos preferenciales para jóvenes parejas y subsidios para la compra de vivienda. El resultado ha sido un aumento significativo de la natalidad, en claro contraste con la disminución que caracteriza a muchas otras naciones europeas. Orbán ha demostrado que el crecimiento demográfico no tiene que depender necesariamente de la inmigración, sino que puede sostenerse con políticas familiares valientes y con visión de futuro. Una resistencia ejemplar al dogma del paste mágico. Durante la pandemia, Víctor Orbán adoptó una posición independiente y pragmática, oponiéndose a las imposiciones sanitarias irracionales que sofocaron la libertad de los ciudadanos en muchos países occidentales. Defendió el derecho a la elección individual y evitó imponer restricciones excesivas, protegiendo tanto la salud pública como las libertades personales. Su liderazgo permitió a Hungría afrontar la crisis sin ceder a derivas autoritarias, demostrando una vez más una visión política arraigada en los principios de libertad y responsabilidad individual. Un modelo para el futuro de Europa. Mientras muchas naciones ceden al relativismo cultural y a la erosión de sus raíces, Víctor Orbán sigue trazando un rumbo claro: una Europa fiel a su identidad cristiana, consciente del valor de la familia y decidida a defender su soberanía. Su modelo representa una esperanza para todos aquellos que creen aún en una Europa fuerte, orgullosa de su herencia y capaz de mirar al futuro sin renegar de su pasado. En una época de incertidumbre y desorientación, Orbán se confirma como un faro de coherencia y determinación, un líder que no teme defender con orgullo los valores sobre los que se ha construido la civilización europea. Orbán ha dado a conocer las 12 demandas de Hungría a la Unión Europea. ¿Qué pide el pueblo húngaro a Bruselas? Que haya paz, libertad y unidad. Así lo escribió Víctor Orbán antes de enumerar sus demandas. Pedimos una Europa de naciones. Pedimos igualdad ante la ley para todos los Estados miembros. Restaurar las competencias arrebatadas ilegalmente a los Estados. Garantizar la soberanía nacional y fortalecer el derecho de veto de los gobiernos nacionales. Expulsar a los agentes de Soros de la Comisión Europea y eliminar a los lobistas corruptos del Parlamento Europeo. No arruinar el futuro de nuestros nietos y eliminar las deudas de la UE. No impedir que la Guardia Nacional húngara defienda las fronteras del país. Basta de recibir migrantes y expulsar a los inmigrantes ilegales de la UE. El dinero procedente de la corrupción, sea en euros o dólares, no debe circular en los estados de la UE. Prohibir la educación antinatural de nuestros hijos, no la propaganda LGBT. Proteger las raíces cristianas de Europa. Pedimos paz en Europa. Una Unión Europea, pero sin Ucrania. Como siempre, Víctor Orbán es esclarecedor. No solo compartimos cada uno de sus puntos, sino que desearíamos que también el gobierno italiano hiciera suyos estos 12 puntos. Pero, lamentablemente, Orbán es un verdadero soberanista y un patriota, mientras que otros que se hacen pasar por cristianos y patriotas no lo son.
Estos puntos deberían ser la base de cualquier partido que defienda los intereses de su propio pueblo y no los de los tecnócratas. Una Europa de naciones y pueblos soberanos, donde se respeten estos simples puntos. Solo así puede existir una Unión Europea. Y ciertamente no es la que tenemos ahora. Que el Señor Dios Padre proteja a este siervo de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Víctor Orbán, un baluarte del cristianismo y la familia en Europa. 1 de febrero de 2025. En el panorama político europeo, Víctor Orbán se distingue como una de las figuras más controvertidas y al mismo tiempo más decididas en la defensa de las raíces cristianas del continente. El primer ministro húngaro ha hecho de la protección de la fe y el fortalecimiento de la familia la piedra angular de su política, oponiéndose firmemente a las tendencias globalistas y secularistas que amenazan la identidad de la civilización occidental. Un defensor de las raíces cristianas. Víctor Orbán siempre ha afirmado con claridad que Hungría debe seguir siendo un país cristiano. Ha promovido leyes para proteger la libertad religiosa y ha apoyado innumerables iniciativas para la recuperación del patrimonio espiritual europeo. Mientras otros gobiernos ceden ante la presión de una secularización cada vez más agresiva, Orbán ha fortalecido el papel de la Iglesia en la sociedad, protegiendo los valores tradicionales y reconociendo la centralidad de la fe en la construcción de una nación fuerte y cohesionada. Una política a favor de la natalidad y la familia. La familia es el pilar de la sociedad húngara bajo el liderazgo de Orbán. Para contrarrestar el declive demográfico que afecta a Europa, su gobierno ha implementado medidas sin precedentes. Incentivos económicos para familias numerosas, exenciones fiscales para quienes tienen más hijos, préstamos preferenciales para jóvenes parejas y subsidios para la compra de vivienda. El resultado ha sido un aumento significativo de la natalidad, en claro contraste con la disminución que caracteriza a muchas otras naciones europeas. Orbán ha demostrado que el crecimiento demográfico no tiene que depender necesariamente de la inmigración, sino que puede sostenerse con políticas familiares valientes y con visión de futuro. Una resistencia ejemplar al dogma del paste mágico. Durante la pandemia, Víctor Orbán adoptó una posición independiente y pragmática, oponiéndose a las imposiciones sanitarias irracionales que sofocaron la libertad de los ciudadanos en muchos países occidentales. Defendió el derecho a la elección individual y evitó imponer restricciones excesivas, protegiendo tanto la salud pública como las libertades personales. Su liderazgo permitió a Hungría afrontar la crisis sin ceder a derivas autoritarias, demostrando una vez más una visión política arraigada en los principios de libertad y responsabilidad individual. Un modelo para el futuro de Europa. Mientras muchas naciones ceden al relativismo cultural y a la erosión de sus raíces, Víctor Orbán sigue trazando un rumbo claro. Una Europa fiel a su identidad cristiana, consciente del valor de la familia y decidida a defender su soberanía. Su modelo representa una esperanza para todos aquellos que creen aún en una Europa fuerte, orgullosa de su herencia y capaz de mirar al futuro sin renegar de su pasado. En una época de incertidumbre y desorientación, Orbán se confirma como un faro de coherencia y determinación, un líder que no teme defender con orgullo los valores sobre los que se ha construido la civilización europea. Orbán ha dado a conocer las 12 demandas de Hungría a la Unión Europea. ¿Qué pide el pueblo húngaro a Bruselas? Que haya paz, libertad y unidad. Así lo escribió Víctor Orbán antes de enumerar sus demandas. Pedimos una Europa de naciones. Pedimos igualdad ante la ley para todos los Estados miembros. Restaurar las competencias arrebatadas ilegalmente a los Estados. Garantizar la soberanía nacional y fortalecer el derecho de veto de los gobiernos nacionales. Expulsar a los agentes de Soros de la Comisión Europea y eliminar a los lobistas corruptos del Parlamento Europeo. No arruinar el futuro de nuestros nietos y eliminar las deudas de la UE. No impedir que la Guardia Nacional húngara defienda las fronteras del país. Basta de recibir migrantes y expulsar a los inmigrantes ilegales de la UE. El dinero procedente de la corrupción, sea en euros o dólares, no debe circular en los estados de la UE.
Prohibir la educación antinatural de nuestros hijos, no la propaganda LGBT. Proteger las raíces cristianas de Europa. Pedimos paz en Europa. Una Unión Europea, pero sin Ucrania. Como siempre, Víctor Orbán es esclarecedor. No solo compartimos cada uno de sus puntos, sino que desearíamos que también el gobierno italiano hiciera suyos estos 12 puntos. Pero, lamentablemente, Orbán es un verdadero soberanista y un patriota, mientras que otros que se hacen pasar por cristianos y patriotas no lo son. Estos puntos deberían ser la base de cualquier partido que defienda los intereses de su propio pueblo y no los de los tecnócratas. Una Europa de naciones y pueblos soberanos, donde se respeten estos simples puntos. Solo así puede existir una Unión Europea. Y ciertamente no es la que tenemos ahora. Que el Señor Dios Padre proteja a este siervo de Dios en el poderoso nombre de Jesús.